Sí, amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde Valencia, Estado Carabobo. Yo soy Fabiola Mouso, reportando para BPI TV. En esta oportunidad vamos a conversar con Luis Galo. Él es internacionalista y va a estar haciendo un pequeño análisis de la resolución de la OEA y de todo lo que ocurrió en materia internacional este fin de semana y que afectan, por supuesto, al gobierno de Venezuela. Luis. Fabiola, bien, como todos sabemos, ayer se produjo una resolución en el marco de la 48ª Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos, en la cual se trató la situación de Venezuela. En esta resolución se declara el desconocimiento al proceso electoral celebrado el pasado 20 de mayo, de acuerdo a los países firmantes de esta resolución, en el entendido de que no se dieron las condiciones necesarias desde el punto de vista de la democracia, la transparencia, la pulcritud del proceso que permitieran realizar una elección válida, y además de esto por la suspensión de algunos partidos políticos y dirigentes que fueron inhabilitados para participar en dichas elecciones. También se hace un llamado al gobierno de Venezuela a que permita la apertura de un canal humanitario, a que respete la separación de los poderes, una alusión específica a la independencia de la Asamblea Legislativa, que como todos sabemos ha visto mermada su actuación por decisiones del máximo tribunal de la República. Y bueno, se hace un llamado también a que se restablezca el diálogo entre las partes acá en Venezuela, entre gobierno y oposición, con miras a solventar lo que se considera una ruptura del orden constitucional. Es bueno destacar que esta resolución deja abierta la posibilidad a que se convoque una Asamblea General Extraordinaria con miras a aplicar, como lo establece el propio texto de la resolución, la Carta Democrática Interamericana, específicamente los artículos 20 y 21, que establecen que en caso de la ruptura del hilo constitucional en un país miembro de la organización, se puede aplicar la Carta Democrática y se puede suspender al país del que se trate. Bien, ¿cuál es la lectura que le podemos dar a toda esta resolución? ¿Qué podría estar ocurriendo? Y sobre todo, ¿qué ocurriría de Venezuela no cumplir con esto que se le está pues exhortando, digamos? Sí, como lo señala la misma resolución, se han tomado medidas, se ha exhortado en conformidad con anteriores resoluciones, en este caso el Consejo Permanente de la OEA, a que se restableciera el hilo constitucional de Venezuela. Lo que se alega en este caso es que Venezuela hizo caso omiso de esas recomendaciones, no recibió las delegaciones que han podido estar acá en Venezuela procurando también el diálogo, y como te digo, se deja abierta esta posibilidad que en caso de materializarse podría desembocar en la suspensión de Venezuela del seno de la organización, cosa que debe producirse en una asamblea general extraordinaria convocada a tales efectos y con el voto de las 2/3 partes de los países miembros, vale decir 24. Es bueno recordar que ayer solo votaron a favor de esta resolución 19 países, 4 votaron en contra, entre ellos Venezuela, y 11 se fueron por la vía de la abstención, lo cual nos indica que en este momento no estarían los votos necesarios para aplicar esa suspensión en una futura Asamblea General Extraordinaria. Valiéndose de lo que ocurrió, de los votos que ocurrieron ayer, ¿no? Quería saber también un poco la lectura que se le puede dar a esas 11 abstenciones, porque la gente tenía una expectativa de que a lo mejor los votos por el sí podrían ser o hubiesen sido mayores. Yo creo que es bueno destacar aquí, y muy pertinente tu pregunta, no se tiene que estar creando falsas expectativas con estas decisiones que toman algunos organismos internacionales. Si bien es cierto que es favorable el restablecimiento de una democracia plena en Venezuela, que lo que está ocurriendo en nuestro país se discute en estos foros, tampoco se puede hacerle pensar a la gente que una resolución de este tipo, se haya tomado o no, puede producir un inmediato cambio de gobierno o un restablecimiento del orden democrático que todos queremos aquí en Venezuela. Como te digo, hubo personas que pueden haber pensado que ayer se iba a producir una decisión o que en los próximos días podría darse. Yo creo que a fin de cuentas somos nosotros los venezolanos quienes debemos seguir insistiendo en que se respete el orden democrático, en tener elecciones libres, transparentes y justas, y en lograr los cambios necesarios que nos permitan cambiar un gobierno que yo creo que definitivamente no tiene capacidad alguna de dar respuesta a los graves problemas que vive el país. ¿Qué podría ocurrir de ser pues expulsada a Venezuela? Recordemos que Venezuela incluso ya se había retirado, pero no se ha cumplido el tiempo necesario para salir de la Organización de Estados Americanos. Pero ahora, de ser expulsado Venezuela, ¿qué se podría esperar? Mira, efectos en la práctica para nosotros no mucho. Yo creo que si procede, si se llega a dar esta suspensión, Venezuela quedaría fuera. Como tú también bien lo señalas, ya Venezuela denunció el tratado de la OEA, y la salida efectiva de no producirse, o sea, si Venezuela no se retracta, si el gobierno de Venezuela no lo hace, la salida efectiva de Venezuela se va a producir de todos modos el año que viene, una vez que se cumplan 2 años contados a partir del momento de la denuncia, que entiendo que se van a producir en abril o en mayo del año que viene. En el caso de que sea suspendida antes, eso implica simplemente que Venezuela no tiene derecho a asistir ni a la Asamblea General, ni al Consejo Permanente, ni sentarse en los otros organismos que forman parte de la OEA, pero como te digo, efectos prácticos para nosotros no tiene ninguno, o no tiene mayores efectos más allá de una condena o una sanción moral.
Tú recordabas hace rato que Cuba fue expulsada en el año 1962 de la OEA, expulsada, no fue suspendida. En ese momento no existía la Carta Democrática Interamericana y el gobierno de Castro se mantuvo por más de 50 años. Después se le entregó Fidel a Raúl y hace poco se le entregó a Miguel Díaz-Canel. O sea que no se puede esperar que una resolución de este tipo, en este caso que suspenda a Venezuela, va a producir un cambio de gobierno, que somos los venezolanos quienes debemos procurarlo con una acción efectiva y siempre, por supuesto, apegados a la ley y al marco de la democracia. Ahora, en cuanto a otras sanciones, ya por último, que se podrían estar pues llevando a cabo y que se están llevando a cabo desde hace varios meses ya a Venezuela por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, estas sanciones, ¿cuál sería entonces tu lectura en cuanto a ellas? Sí puede producir algún efecto y de hecho en esta resolución también aprobada ayer en la Asamblea General, se invita a los gobiernos que la aprobaron, es decir, a los 19 países que suscribieron esta resolución, a que igualmente tomen medidas de carácter político y financiero con arreglo, por cierto, a sus respectivas legislaciones y al derecho internacional, con miras a presionar los cambios democráticos que requiere Venezuela. Esto podría añadir también algún elemento adicional a las sanciones ya anunciadas y puestas en práctica por gobiernos como los Estados Unidos y las que se están también contemplando en este momento en la Unión Europea, que van a dificultar aún más, diría yo, el acceso al gobierno a financiamiento requerido, por cierto, para solventar algunos de los graves problemas que vive Venezuela. Yo creo que esto también hay que verlo con cuidado, porque podríamos estar afectando más a la población que al gobierno. Recordemos también que en el caso de Cuba y otros gobiernos que han sobrevivido sanciones mucho más drásticas, Cuba estuvo sometida a un embargo muy duro por parte de los Estados Unidos, y hay países también que han vivido en dictaduras sometidos a embargos económicos, a desconocimiento inclusive de los propios gobiernos por otros estados del mundo, y sin embargo quienes han terminado perjudicados han sido los pobladores de esos países, y siempre es bueno, y quizás el mejor ejemplo es el de Cuba precisamente. Por lo tanto, yo creo que nosotros debemos insistir en una cosa que también se dice en la resolución, que no es otra que la vía del diálogo. Somos nosotros, repito, los venezolanos, quienes tenemos que, a fin de cuentas, resolver los problemas que tenemos aquí en nuestro país, y quienes debemos insistir en cambiar a un gobierno que ya, repito, no tiene posibilidad alguna de resolver los graves problemas de la economía, sobre todo, que nos están afectando a todos. Este gobierno no, pareciera que para el gobierno ese problema no existe. Aquí vemos ya una inflación, una hiperinflación que está produciendo cambios de precios diariamente que no nos permite a nosotros los venezolanos vivir dignamente con el producto de nuestro trabajo. Bueno, y parece que para el gobierno eso simplemente no existe y se limita a bravuconadas como las del canciller Arriaza ayer, quien presenta, por cierto, como un éxito lo que claramente tiene que verse como una derrota a todas luces para el gobierno de Venezuela. En cuanto a esas mismas sanciones, ¿se podría esperar o podríamos estar viendo en los próximos días quizás que disminuyan luego de excarcelación algunos presos políticos, por ejemplo? Mira, yo creo que lo han dicho también algunos de estos gobiernos. Las sanciones, primero, que no se aplican de manera inmediata, sobre las de carácter económico, son procesos que se van a tomar su tiempo. Las excarcelaciones, obviamente tenemos que verlas con beneplácito. Yo creo que no debería haber ningún preso político en Venezuela. Tenemos que celebrar que desde este punto de vista, que el gobierno haya por lo menos accedido a liberaciones parciales. La idea es que estén todas las personas detenidas por razones políticas en libertad, que no haya presos políticos en Venezuela en ninguna parte, y también nosotros tenemos que ser, desde ese punto de vista, los principales garantes de que esto ocurra así. Bienvenidas las liberaciones, esperamos que las personas que continúan detenidas por expresar su idea política, que no hayan cometido delitos graves realmente, sean excarceladas lo antes posible, y que esa excarcelación y que esas medidas permitan abrir la puerta al diálogo que debemos procurar nosotros para salir pacíficamente de esta dramática situación que estamos viviendo en Venezuela. Bien, eran declaraciones entonces del internacionalista Luis Galo desde Valencia, Estado Carabobo, quien hacía entonces un pequeño análisis de todo lo que ocurrió este fin de semana en la Organización de Estados Americanos y también sobre las sanciones que otros países están imponiendo sobre Venezuela. Yo soy Fabiola Mouso, transmitiendo desde el Estado Carabobo, y esto es BPI TV.